Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Darío Cornejo, soy docente de la Universidad Atlántida Argentina y grabo este video para los alumnos y alumnas de la asignatura Psicología Evolutiva de Niños y Adolescentes de la sede sobre todo de Mar de Ajó, para poder facilitarles lo que va a ser las unidades vinculadas al autor Jean Piaget que tendrán que estudiar como contenido obligatorio dentro de la cursada. Este video va a estar obviamente subido al aula virtual de la Facultad de Psicología y junto con ello una serie de otros documentos, aparte de la bibliografía obligatoria, para que al momento de ponerse a estudiar estos temas encuentren algún tipo eh, de elementos facilitadores, sobre todo para poder sustituir lo que fue lo que no pudimos hacer en la cursada normal presencial. Esto es raro, no me resulta habitual estar frente a una cámara grabando una clase, pero bueno, en vistas de las circunstancias vamos a hacer lo posible para que esto sea lo más parecido a lo que habíamos planificado. Mi intención es grabar una serie de videos, dos o tres, todos vinculados con la asignatura y con las unidades de Piaget específicas que son las que a mí me toca dar, que voy a subir al aula virtual. Y no quisiera estar más de 20 minutos por video, porque entiendo que luego ustedes tendrán que hacer el trabajo de lectura y de guía para poder arribar a la incorporación de los conceptos que a nosotros nos resultan interesantes para impartir en la materia. Bueno, sin mucho más preámbulo, voy a ver qué puedo facilitarles. Como los que me conocen de cursadas anteriores saben que a mí me gusta mucho la interacción dentro del aula y bueno, en este contexto eso va a ser muy difícil. Quedará una instancia de chat virtual que intentaremos responder ahí consultas y demás. Pero en lo que es teórico, esto es lo más cercano posible a la clase. Bien, a ver, mucho por decir. En lo personal, Piaget es un autor que a mí me gusta mucho. Es un autor que uso mucho en mi práctica con niños y adolescentes dentro del consultorio y que también referencio mucho en otras instancias de trabajo porque es un autor fundamental, ¿sí? Es un autor fundamental dentro de la psicología, también diríamos dentro del conocimiento científico de Occidente, porque ha sido uno de estos autores colosales que han erigido una gran teoría acerca de múltiples temas que han trascendido a la psicología, pero por lejos. Pero para poder más o menos ubicarlo, vamos a decir que Piaget sería uno de los grandes autores de la psicología junto con tantos otros, sin ir más lejos con Sigmund Freud, que resultan como los representantes más significativos de lo que fue la constitución de la psicología a comienzos del siglo XX. Es autor, creador de un modelo, diríamos también de una escuela de pensamiento, el construccionismo, que fue intentando dar respuesta a preguntas que hasta ese momento no tenían respuesta empírica. Preguntas que pertenecían más al ámbito de la filosofía, que pertenecían más al ámbito quizás también de la metafísica. En Piaget encuentran la posibilidad de ser respondidas con datos concretos, ¿sí? Piaget, a diferencia de otros autores que han escrito sobre psicología, es un autor que llega a la psicología, no que parte de la psicología, ¿sí? De formación básica biólogo, un intelectual muy prolífero a lo largo de toda su vida, arriba a la psicología como un intento de dar respuesta a preguntas que se puso de forma previa en lo que fueron sus proyectos de investigación.
Hay una pregunta central en Piaget, ¿no? Hay una pregunta que direcciona toda su obra y que uno encuentra que en más de 30 publicaciones, y quizás me quede corto, o sea, ha escrito muchísimo, pero que en muchísimas de sus obras principales el autor, bueno, una y otra vez vuelve sobre esas mismas preguntas para justificar cada uno de los pasos que va dando en la constitución de su teoría. La gran pregunta que dirige a su, digamos, que direcciona su proyecto de investigación es ¿de dónde surge el conocimiento? ¿Sí? Esa es la pregunta que Piaget va a hacerse una y otra vez. Fíjense que es una pregunta que tiene en algún punto un ribete filosófico, ¿no? Hasta ese momento pensemos que la obra de Piaget él escribe entre 1920 y 1980. ¿Sí? Hasta ese momento había respuestas respecto del conocimiento como producto de la especie humana, sobre todo el conocimiento científico, que bueno, ha sido como motivo de respuesta, sobre todo de la filosofía. Pero Piaget se la pregunta con una intención científica, es decir, ¿cómo puedo responder de forma lo más concreta y más específica posible esta pregunta en relación al surgimiento del conocimiento como aquella construcción simbólica que más se intenta aproximar a la idea de verdad en el ser humano? Entonces, ¿cómo surge el conocimiento? Es la pregunta nuclear en Piaget. Y es allí cuando él, en los intentos de dar respuesta a eso, como decía, llega a la psicología y específicamente a la psicología infantil. No parte de la psicología, sino que es un punto de llegada. Tiene sentido, porque si uno lo piensa tal como lo fue secuenciando Piaget, encontramos esta relación. ¿Cómo surge el conocimiento? Bueno, es una pregunta que tengo que responder, si lo quiero hacer de forma científica, a partir de observaciones puntuales. ¿Y cómo puedo observar cómo un ser humano, perdón, adquiere conocimiento? Y a partir de que nace, diríamos. Desde el mismo comienzo de la llegada de un pequeño ser humano, del pequeño cachorro humano al mundo, encontramos esta experiencia, ¿no? El ser humano empieza a aprender acerca de todo aquello que lo rodea y aquello acerca de todo lo que internamente vive. Y es a partir de ahí que Piaget empieza a investigar en los niños cómo es el desarrollo de su conocimiento en diferentes etapas de la vida. Piaget, a diferencia de otros autores que han creado una teoría acerca de la psicología infantil, no se preocupa por los elementos, por las manifestaciones patológicas de todo esto. Piaget va a estudiar al niño sano, ¿sí? Al niño sano en un ambiente de cuidados básicos satisfechos, es decir, al niño alimentado, al niño querido, al niño que ha sido arropado al calor de una familia. ¿Sí? Como se dice, el niño piagetiano es un niño que, a diferencia de los niños estudiados por otras corrientes psicológicas, no se estudia en sus componentes mórbidos, sino en sus manifestaciones sanas. Y eso nos ordena un poco porque uno está muy habituado a estudiar desde la tradición psicoanalítica las manifestaciones clínicas de la patología y a partir de ahí pensar un poco la constitución, como en el caso de Freud, del aparato psíquico. Bueno, en el caso de Piaget eso no va a ser lo que él va a desarrollar, porque tampoco él va a pensar en términos de aparato psíquico. Piaget no es un autor del psicoanálisis. Como decíamos, él constituyó una teoría, una de las grandes teorías del siglo XX psicológicas, que es el construccionismo, que no es que se opone al psicoanálisis, sino que lo complementa desde un punto de vista distinto. Donde Freud diría vamos a estudiar la constitución del aparato psíquico, Piaget va a plantear yo voy a estudiar la constitución de las estructuras cognitivas en el ser humano
desde su nacimiento hasta la adolescencia. Es decir, donde tenemos el estudio, el objeto de estudio desde el psicoanálisis en el aparato psíquico, en Piaget y su escuela psicológica lo vamos a tener en lo que llamaríamos estructuras cognitivas, o otra palabra que se puede encontrar en la obra piagetiana es el desarrollo de la mente, la constitución y el desarrollo de la mente o el pensamiento. Quizás debería haber dicho esto antes. Piaget es un autor contemporáneo a Freud, es más joven, muere mucho más tarde, y ha leído Freud, por supuesto ha leído los desarrollos del psicoanálisis. En la obra de Piaget uno encuentra referencias constantes al psicoanálisis, pero insisto, no lo hace desde un intento de sustitución teórica o de rivalización epistemológica, ni mucho menos. Es un complemento teórico que plantea preguntas distintas y arriba a objetos de estudio distintos en relación al psicoanálisis. Como les decía, Piaget era biólogo, luego fue desarrollando también su propia psicología, la que se llamó psicología genética, no por genes, sino por génesis, es decir, por aludir a un origen. ¿Y a qué origen alude? Bueno, justamente a el origen del conocimiento, ¿no? La psicología que explica cómo surge el conocimiento en el ser humano y que más tarde va a ser desarrollado luego en todo un gran proyecto de investigación teórica que va a ir constituyendo Piaget con todos sus discípulos y las personas que fueron como trabajando con él, que se llamó epistemología genética, ¿no? Que es algo que trasciende por mucho las fronteras de la psicología y que ahí estudiaba una cuestión bastante pretenciosa, pero que tuvo su sustento empírico, ¿no? Que es esta idea de comparar el desarrollo del conocimiento en el niño con el desarrollo del conocimiento en la especie, ¿no? Es decir, cómo lo filogenético, el desarrollo de la especie a lo largo del tiempo, puede encontrar su manifestación en lo ontogenético, en el desarrollo de una vida infantil. Ha sido quizás muy criticado por esta pretensión de hacer una suerte de metateoría tan colosal, partiendo de observaciones de laboratorio con niños, pero bueno, también ha tenido su aprobación porque mucho de lo que se ha escrito en torno a Piaget luego se ha podido como comprobar, ¿no? Es un autor que compatibiliza muy bien con muchos de los desarrollos de las neurociencias y toda esta oleada de psicología de laboratorio que vino posteriormente. Decíamos entonces que Piaget arriba a la psicología infantil, no parte de ella, sino que se acerca a ella en la intención de explicar el conocimiento en sus orígenes. Y hay otra pregunta que Piaget se hace todo el tiempo y que uno encuentra en su obra, y que esta sí tiene quizás una pretensión un poco más propia de la psicología, ¿no? ¿Qué es esta pregunta acerca de la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Se pregunta Piaget. Por un lado, ¿qué es cómo surge el conocimiento? Y por otro lado, ¿qué es la inteligencia? Pero no la inteligencia pensada como una propiedad específica solamente de algunos miembros de la especie humana, como habitualmente se entiende, ¿no? Como decimos, fulano de tal es inteligente y, bueno, porque, no sé, tiene determinado tipo de calificaciones en la escuela. No se trata de esa inteligencia. Él piensa la inteligencia en un sentido más biológico, ¿no? Propio de su propia formación. Entiende la inteligencia como adaptación del organismo al medio. Y es una respuesta que a nosotros nos parece un poco discutible, ¿no? Sobre todo por lo contaminado y tergiversado que está esta idea de la adaptación al ambiente en el ser humano. Pero no es una adaptación pensada en términos sociales, o por lo menos no en términos sociológicos, sino en términos biológicos, ¿sí? Piaget tiene una fuerte influencia, por supuesto, del darwinismo y toda esta idea de cómo la adaptación supone modificaciones biológicas en los organismos.
Y es eso que uno encuentra como una definición tan sencilla, es lo que él va a ir un poco desglosando a lo largo de su obra y que irá explicando con datos concretos. Es decir, la inteligencia en el niño, la inteligencia en el adolescente y luego lo que podríamos llamar también la inteligencia en el pensamiento adulto. Hay un montón de conceptos. La verdad que Piaget tiene, como en el psicoanálisis, todo un conglomerado de definiciones que son muy específicas. Quizás a diferencia del psicoanálisis son menos. Todos conocerán los diccionarios de psicoanálisis y que como uno a partir de ello empieza casi a hablar un idioma, ¿no? Cuando empieza a usar los conceptos psicoanalíticos. Bueno, con la obra piagetiana podría hacerse lo mismo, pero no tenemos tantos conceptos como en el psicoanálisis. Y a diferencia también del psicoanálisis, los conceptos piagetianos están pero pormenorizadamente definidos, ¿sí? En la obra de Piaget uno encuentra siempre definiciones muy puntuales. Y eso hace que sea como más accesible, quizás entender las bases elementales de Piaget, sabiendo que su obra no es, pero para nada, muy entretenida. Cuando uno la lee, cuando uno la empieza a usar, sí, porque es un autor muy práctico, te lleva todo el tiempo a pensar situaciones concretas. Pero no es un autor que sea agradable de leer. La obra de Piaget es más bien una obra gris. No tiene ese encanto literario, filosófico de muchas obras psicológicas, eh, sino que es una obra que uno lee como se leyeran, no sé, textos lógico-matemáticos. Son definiciones puntuales, son desarrollos científicos, hay constantemente referencias a investigaciones, hay definiciones de experimentos realizados con niños, está todo el tiempo una y otra vez volviendo sobre las mismas preguntas y respondiéndolas de diferentes lados. Y no tiene, digamos, ese encanto poético que, por ejemplo, uno encuentra en la obra de Freud. Pero sí tiene este encanto científico que uno encuentra en este tipo de psicologías en donde se define constantemente el objeto de estudio y la metodología para arribar a su explicación. Por último, como para hacer esta primera presentación teórica del autor, quisiera decir también que en Piaget vamos a encontrar algo que a mí me gusta mucho, y por eso digo que lo uso bastante, que es esta idea de que el pensamiento no es la realidad, sino una representación de ella. Esto que hoy vemos, por ejemplo, muy expresado en diferentes corrientes psicoterapéuticas. En la obra de Piaget va a estar como pilar central de su epistemología. No quiero asustar con esa palabra, en realidad la definición de epistemología en Piaget es muy sencilla, la relación entre la realidad y el sujeto que la conoce, ¿no? Pero hay una definición tajante entre el mundo objetivo, el mundo de los hechos, las cosas materiales o las cosas simbólicas, y lo que son experiencias subjetivas, como pueden ser pensamientos, ideas, recuerdos, y si arribamos un poquito más, el bochín a las tradiciones psicoterapéuticas actuales, bueno, sentimientos, emociones y demás. Pero para simplificar esta idea, tenemos por un lado la realidad objetiva y por otro lado la construcción de la realidad en el sujeto. Y a partir de allí una línea divisoria muy clara, no es una frontera borrosa. En ese sentido se ha dicho que Piaget es un autor kantiano, ¿no? Estudia al ser humano desde el punto de vista de la constitución de la realidad por ese ser humano y de cómo los seres humanos estructuramos la realidad con nuestras posibilidades de comprensión de la realidad y no según cómo la realidad es, porque según cómo la realidad es en sí misma,
resulta absolutamente imposible de definir si no es a partir de una referencia epistemológica humana. Es decir, las cosas son tal como las podemos llegar a conocer con nuestras capacidades de comprensión de las cosas. No obstante, las cosas son. Y no hay una suerte como de relativismo epistemológico, ¿no? Ahí no hay una definición eh, que preste a la discusión, ¿no? Por eso cuando piensa la inteligencia, la piensa a partir de esa relación. Bueno, el ser humano se va a ir adaptando a su realidad a partir de que la construya, y la relación entre el ser humano y la realidad es una relación conflictiva, en donde siempre habrá procesos de equilibrio que se alternan con procesos de desequilibrio y que luego se restituyen a partir de procesos de reequilibración. Este proceso de equilibrio, desequilibrio, reequilibrio es lo que va a ir desarrollando la inteligencia en el ser humano y por ende la adaptación del organismo al medio ambiente. Planteado así parece medio embole, pero uno después lo encuentra en, por ejemplo, investigaciones infantiles, es decir, investigaciones concretas con niños, y a partir de ahí entiende por qué estos conceptos son tan operativos, ¿no? Por ejemplo, un experimento piagetiano podría ser a un niño de 6 años proponerle que resuelva algún tipo de problema sencillo, por ejemplo, algún problema con matemático mínimo, con el uso de elementos concretos como pueden ser bolitas de plastilina, y ver cómo el niño responde a ese problema usando sus propias capacidades de comprensión del problema y compararlo luego con cómo ese mismo niño u otro similar lo resuelve pero con un poco más de años, es decir, con 8 o 10. Y a partir de ahí entender cuáles son las estructuras cognitivas que entran en juego en un niño de 6 años en comparación de otro con 8. ¿Sí? Fíjense, algo muy, muy concreto, muy realizable. El experimento piagetiano con niños es un experimento básicamente de, de mesa de consultorio psicopedagógico, por así decirlo. No remite a un laboratorio experimental más cercano quizás a la tradición médica. ¿No? El experimento piagetiano es un experimento en donde los niños están con elementos concretos, con problemas a veces matemáticos, otras veces lógicos, siempre con objetos muy, muy definibles. Eh, Mucha observación del comportamiento del niño o de la argumentación que el niño plantea respecto de por qué entiende que esa es una forma de responder al problema planteado. Eh, y eso lo hace muy ameno también. Lo hace muy también muy cercano a nuestras posibilidades de replicar esos experimentos. De hecho, vamos a ver si llegamos a hacer una suerte como de intento de réplica de algún experimento piagetiano dentro de la cursada, ¿sí? Sabiendo las dificultades que ahora tenemos en relación a la comunicación virtual. Pero con esto quiero decir que los planteos piagetianos son muy fáciles como de repetir porque son muy definidos y son muy concretos en su manifestación. Bueno, creo que acá más o menos está el conjunto de las primeras cosas que quería decir acerca de Piaget. Eh, Vamos a ver si esto sale bien y iré grabando otros videos más. Esta es la primera presentación. Me quedan otros dos en donde quisiera hablar un poco de la teoría evolutiva de Piaget y uno más acerca de lo que es el primer estadio, que es el estadio sensorio-motor. Que para hacer una primera presentación es el primer momento de la vida, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 2 años. Así que bueno, vemos cómo surge este nuevo experimento, también para mí, y espero que resulte facilitar la lectura que ustedes hagan en los textos.